Por favor, vamos a leer unas 2 porciones, pero necesito que en este momento, a partir de ahora, usted centre su atención en lo que vamos a estar desarrollando, porque somos las personas que en este tiempo necesitamos conocer lo que Dios nos ha estado revelando en su palabra a través de todas las épocas. Y en Lucas capítulo 12 de los versículos 54 a 56, leemos allí algo muy interesante que el Señor expresó cuando estaba en la tierra rodeado de una multitud que una parte creía en Él y otra parte para nada creía en Él. Y Él hizo esta anotación. Por favor, vamos a leerlo, versículos 54 a 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Mateo 16:3 dice: sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. En la primera, en Lucas 12, ¿por qué no examináis este tiempo presente? En Mateo 16, no podéis discernir las señales de los tiempos. Este tiempo presente y las señales de los tiempos, ¿a qué se refiere el Señor? Cristo estaba hablando a todos aquellos que en ese momento, toda esa muchedumbre, en la cultura popular de Israel, la gente era capaz de saber cuándo venía la lluvia o cuándo iba a hacer calor, mirando el cielo. Dice allí que si el Señor decía, si el viento sopla del sur, ustedes dicen, hace calor, y así pasa. Si ustedes ven la nube en el poniente, es decir, en el oeste, al instante ustedes dicen, viene aguacero, y así sucede. El pueblo sabía interpretar cuándo había calor, cuándo habría calor, cuándo habría lluvia. Y Cristo dice, sin embargo, ustedes no pueden discernir este tiempo presente. No pueden discernir, no pueden interpretar las señales de los tiempos. ¿A qué se refería Cristo en ese momento? A que el pueblo de Israel, aunque había estado esperando a ese Mesías, y todas las profecías a través del tiempo habían sido estudiadas en las sinagogas, había sido enseñado el pueblo a entender cómo sería ese prometido por Dios, cómo podría verse, quién era, cómo hacer la diferencia entre alguien que decía ser y el que era verdaderamente el Cristo. A pesar de saber eso, cuando el Señor llegó, cuando el Mesías llegó, ellos no pudieron discernirlo. Y Cristo dice, ustedes son fáciles para entender las cosas que ocurren en lo físico, pero les cuesta muchísimo poder interpretar lo que ocurre en lo espiritual. Y por eso, en esta noche, es necesario que nosotros pongamos atención a esas palabras del Señor y seamos personas que podemos interpretar lo que Dios está desarrollando en este momento en la historia de la humanidad. Y si somos nosotros hijos de Dios, si en esta noche todavía usted no es un hijo de Dios porque no ha entregado su vida a Jesucristo, para usted y para los que ya entregamos nuestras vidas, es necesario que pongamos atención a este tiempo presente. Es necesario que nosotros enfoquemos nuestra atención en lo que está ocurriendo en el mundo y a través de eso el Señor nos va a enseñar qué está pasando en los cielos, qué Dios está permitiendo en esta hora. Ser personas que no disciernen, que no reflexionan, que no atienden, que no evalúan lo que Dios hace, nos coloca inmediatamente en un plano de incapacidad para preparar nuestras vidas, para hacer los cambios que sean necesarios cuando Dios mueve las épocas
como dice el Señor en su palabra. En esta noche, lo primero que nosotros vamos a hacer, viendo esta introducción, es escuchar algunas citas. No las voy a dar todas por razón de tiempo, pero deseo en el Señor que a partir de ahora usted empiece a poner atención a las noticias. Que cuando usted lea el periódico y usted ve la televisión o usted entra a internet, usted se detenga en lo que está ocurriendo, en las señales de este tiempo. Tenemos la costumbre de vivir de una manera poco cuidadosa. Para Dios, la mayoría de nosotros estamos entregados, buscando nuestros propios intereses, metas, deseos. Estamos buscando todo lo que pueda ser acumular, gestionar, negociar, alcanzar, pero estamos descuidando la parte más importante de nuestra vida, que es el ser interior, aquello que Dios quiere salvar para sanar y restaurar nuestras vidas. Si nosotros no nos acercamos al Señor, aún en los momentos en que Él mueve los tiempos para que estemos alerta, vuelvo a decir, no tenemos capacidad, no tenemos esperanza de poder estar listos cuando Él dé el giro final a lo que es el plan de Dios en la historia. Vamos a ver algo que el Señor habló, de lo cual habló, lo vamos a ver más adelante, pero quiero que pongamos nuestra atención en las noticias. En el periódico Hoy dice: el hambre amenaza al mundo. El hambre amenaza al mundo. Y a partir de aquí es que nosotros vamos a estudiar, vamos a analizar la palabra de Dios y vamos a ver los referentes noticiosos para nosotros entender qué Dios nos está diciendo. Varios titulares y varias noticias voy a citar. Fuerte sube y baja del trigo sorprendió al mercado mundial. 28 de febrero de este año. Y la cita dice lo siguiente: los más memoriosos operadores de mercado de granos no recuerdan una jornada tan volátil como la de ayer para el trigo en Chicago. Titular siguiente: la producción de cereales aumentará en el 2008, pero los precios permanecen altos. La fuente es la FAO, es esa organización de las Naciones Unidas entregada a la investigación, a la producción de lo que está pasando en la alimentación en el mundo. Y ellos en su último informe, que se llama Perspectivas de cosechas y situación alimenticia, dan esta nota de prensa, 13 de febrero del 2008. Los precios internacionales del trigo fueron un 83% más elevados en enero del 2017 que un año después. En un año, los costos subieron en un 83%. 36 países del mundo se están enfrentando ahora a esta crisis alimentaria. Titular: Naciones Unidas advierte el problema de subida de precios. La fuente: Organización Panamericana de la Salud. Así dice esta reseña: las familias en países en desarrollo están pasando de hacer 3 comidas al día a tan solo 1. Y están abandonando las dietas diversas para consumir alimentos básicos. De 3 comidas reducidas a 1 comida. Próximo titular: la ONU da un ultimátum de 4 semanas para evitar la hambruna de 73 millones de personas. Programa Mundial de Alimentos ha realizado una petición urgente a los gobiernos de los países desarrollados para donar $500 millones como mínimo en las 4 próximas semanas, con el objetivo de evitar el próximo racionamiento que reciben 73 millones de personas. Y ellos advierten que si el dinero no llega antes del 1 de mayo de este año, deberá cortar el suministro
a aquellos que dependen del mundo, aquellos del mundo que dependen para sobrevivir de esta ayuda en tiempos, escuche bien ahora lo que ellos dicen, tiempos de miseria. Tiempos de miseria. Nos vamos a otro titular del 1 de marzo de este año, donde dice: el Programa Mundial de Alimentos ha advertido que podría verse obligado a racionar la ayuda alimentaria a los países pobres en respuesta al rápido aumento de los precios de los alimentos básicos. Y escucha ahora lo que dice: hasta unos niveles sin precedentes. Estoy remarcando, espero que ahorita usted ponga todo esto al lado de lo que la palabra de Dios nos va a decir. Los países en vías de desarrollo comienzan a pasar hambre por culpa de la subida de los precios de productos agrícolas. El hambre tiene de pronto un nuevo rostro, ha afirmado la directora ejecutiva del Programa de Alimentación Mundial. En muchos países, los pobres gastan hasta el 75% de sus ingresos en comida. Y esto salió ayer. El primer ministro británico, Gordon Brown, escribió a su homólogo japonés, Yasuo Fukuda, lo siguiente: el aumento de los precios de los alimentos amenaza con anular los avances en el desarrollo logrados en los últimos años. Por primera vez en décadas, el número de personas que padece hambre en el mundo aumenta. Y ahora quiero que ustedes vean una infografía que salió el día 12, ayer, en el periódico Hoy, para que nosotros veamos los motines que se están produciendo en el mundo en el día de hoy a causa de la falta de alimentación por la subida estrepitosa de los precios. No sé si se va a poder ver porque ahí está. Y están los recuadritos en diferentes lugares del mundo, de los continentes, diciendo Haití, Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso, Egipto, Camerún. Hay motines, ha habido muertos en la mayoría de ellos por las personas pidiendo a gritos alimento para comer. Eso está pasando hoy. Eso está pasando en estos días. Quizás usted no se había dado cuenta, pero quiero que ahora usted vea un pedacito de un noticiero de Alemania. Según el Banco Mundial, los precios de los alimentos básicos se han encarecido en un 80% desde el 2005, lo cual plantea un serio problema para algunos de los países más pobres del planeta y para sus habitantes. Neumáticos en llamas, multitudes enardecidas, miles de haitianos salen a la calle para manifestarse contra los altos precios de los alimentos. Ya han muerto 5 personas en los disturbios. Naciones Unidas ha llamado a la comunidad internacional a que ayude con alimentos al Estado caribeño. Hay 7 causas que los expertos dicen que están produciendo esta situación. Las voy a mencionar. Número 1, las catástrofes climáticas ocasionadas por el maltrato al planeta que ha hecho el ser humano. Número 2, sequías en algunas de las regiones de mayor producción en la Tierra, aumento de la población mundial, subida del petróleo, plagas de insectos, cambios bruscos, violentos en la economía mundial y la producción de los llamados biocombustibles. Y biocombustibles quiere decir que los productos como el maíz, la soya, para poner 2 ejemplos, que son los cereales que comemos,
están siendo usados, la caña de azúcar, para producir etanol. Esa producción absorbe, consume miles, millones de litros de agua potable para producir un galón de etanol. El deseo del dinero, la codicia excesiva, la falta de compasión son las motivaciones básicas de esto. Ahora, hermanos y amigos, escuchen. De esas 7 causas, 6 son producidas por el ser humano. La única que ahí el ser humano no produce, entre comillas, son las plagas de insectos. Y es entre comillas porque a veces el mal uso de ciertos químicos desata ciertas pestes. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si en el día de hoy estamos entrando a un túnel donde ya hay motines, donde hay muertos, donde hay hambre, donde hay desesperación, donde hay encarecimiento, nosotros somos los responsables de eso. Pero yo quiero que hagamos un repaso por la Biblia antes de llegar a la última cita que quiero en esta noche que leamos. No vamos a seguir viendo noticias, yo solo quiero que usted la tenga presente para lo que vamos a leer en la palabra. Viendo la historia desde ayer hasta hoy, Dios hizo una advertencia a Moisés en Levítico 26:26 y le hizo esa advertencia cuando el pueblo estaba a punto de recibir lo que Dios quería que recibiera, la tierra prometida. En Levítico 26:26, Dios dice de esta manera: cuando yo destruya tus trigales, 10 mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno y lo distribuirán racionado, de tal manera que comerán, pero no se saciarán. ¿Por qué Dios hace esa advertencia a Israel cuando no hay carencia? Porque cuando usted lee el capítulo, al igual que cuando lee Deuteronomio, el Señor insiste en que la desobediencia humana acarrea carencias, en que la actitud humana de espaldas a Dios, el que la rebelión produce necesariamente el que Dios retire su bendición. Cuando el ser humano hace lo contrario, desoye la palabra de Dios, viene tarde o temprano, vienen las consecuencias de ese actuar sin Dios, de esa declaración de independencia. En el capítulo 4 del libro de Amós, Dios enseña una y otra vez a Israel, después de haber pasado muchos años de que esto ocurrió, Dios enseña a Israel: ustedes, por más que yo les llamo la atención, no vuelven a mí. Ese capítulo le podríamos llamar, pero ustedes no vuelven a mí. Porque Dios va diciendo: le he quitado la lluvia, le he dado a ustedes dientes limpios, no hay pan para comer en los hogares, pero no se han vuelto a mí. Les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice que sobre una ciudad lloviera y sobre la otra no lloviera, pero no volvieron a mí. Y Dios sigue hablando de esa manera al pueblo de Israel, diciendo cuáles son las consecuencias del alejamiento, del distanciamiento, de la rebelión, del pecado, de la maldad, de no arrepentimiento. Y aún así el pueblo insistía en que no quería escuchar a Dios. Al paso de los años y a través del tiempo, nosotros vemos, la historia nos habla de que ha habido hambrunas aquí y allá. Pero al tiempo en que Dios lo entiende, vuelve a enviar la lluvia, vuelve a crecer el trigo, vuelve Dios a dar su provisión. El mandato de Dios de bendecir la tierra cuando Noé salió, primero en Génesis cuando la creó, diciendo: la tierra va a producir por mi palabra y habrá suficiente alimento para todos. Dios siempre lo ha cumplido. No es en Dios en que está el problema. No es Dios que ha retirado su mano, no es Dios que ha dicho: yo no quiero alimentarlos. Es que Dios tiene que llamarnos la atención frente a nuestro irrespeto a Él, frente a nuestra deshonra a Él, frente a nuestra desobediencia a Él. Escucha, hermanos, amigos, si nosotros usamos mal los recursos que Dios nos da, nosotros tendremos inmediatamente consecuencias. ¿Qué hemos hecho con el planeta que Dios nos ha regalado? Lo hemos maltratado. Y al maltratarlo hemos irrespetado las leyes de Dios.
No es solamente que le hemos hecho daño, es que le estamos diciendo a Dios, el orden y las leyes que tú has dado no nos interesan. Queremos hacerlo a nuestro estilo. Y esto ha arrastrado serias consecuencias. Ante una audiencia pagana, muy idólatra, justamente por la idolatría que mostraron en ese momento, Bernabé y Pablo hacen una declaración preciosa en Hechos capítulo 14, versículos 15 a 18, y yo solamente voy a leer esto, donde ellos dicen: el Señor por su misericordia no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Siempre Dios ha mostrado su misericordia, pero el Señor advirtió que si el ser humano seguía en camino de irrectitud, de desobediencia, de maldad, de resistencia, Dios iba a permitir que las consecuencias de nuestro comportamiento se revirtieran en contra de nosotros. Hermanos, si a veces solamente vemos el progreso, un progreso que está totalmente marcado, tiene cicatrices que señalan nuestra manera codiciosa, nuestra manera irrespetuosa, nuestro desamor al prójimo. Cuando el hombre logra lo que logra, pisoteando al prójimo y desoyendo a Dios, Dios en un momento pondrá su mano sobre eso. Y mire, yo quiero que usted busque ahora la palabra de Dios. Es necesario que lo veamos porque el Señor anticipó cuando estaba en la tierra, anticipó lo que iba a venir. Y en Lucas 21:11 el Señor habla y dice: llegará un momento. Si ponemos Lucas 21 con Mateo capítulo 24, nos damos cuenta que el Señor está hablando de una época específica. Dentro de esas señales, dentro de esa serie de hechos que iban a ocurrir, el Señor habla de esta manera y dice: habrá grandes terremotos y plagas y hambre en diversos lugares. Junto con el aumento de la maldad, junto con el egoísmo, la concentración del deseo de solo promover para mí o para el otro, que es su yo. El Señor dice que ese aumento de la maldad, ese vivir de forma egoísta, traería una ruptura en deterioro de las relaciones interpersonales. Y por causa del aumento de la maldad, el amor se enfriará. Si usted pone eso junto a lo que dice la palabra de Dios, en que en los últimos tiempos los hombres serían amadores de sí mismos, amadores del dinero y sin amor a Dios, sin respeto a los padres, sin ningún tipo de control personal, estamos mirando el caos social que nosotros vivimos continuamente. Y no es nuestro país, es el mundo. Lo que Cristo dijo es que ocurrirían estos elementos a nivel mundial. Ahora centrémonos en el hambre que Cristo habla. Y dice el Señor: hambre en diversos lugares. Si usted pone esto al lado de lo que leímos hace un rato, dígame si no estamos cerca de esto. Yo quiero ir, congregación, si ustedes están aquí. Estamos hablando de algo que no ha ocurrido, de algo que está ocurriendo. Entonces, hermanos, yo quiero que usted vea ahora la ampliación que el mismo Señor Jesús hace a Juan acerca de estos hechos. Y ahora sí abra su Biblia, por favor. Si no la abrió ahorita, ábrala ahora. Apocalipsis capítulo 6. Y quiero que usted vea lo que dice la palabra de Dios en este párrafo. Apocalipsis capítulo 6. Y déjenme decirle antes de mencionar el versículo, para que lo leamos, cuando lo leamos sepamos qué está pasando. Los capítulos anteriores, capítulo 1, el Señor le habla a Juan y se le manifiesta de una manera gloriosa, inimaginable para Juan. Dice la Biblia que cuando Juan oyó la voz del que hablaba y describe cómo era la voz y volteó su rostro, vio tanta gloria en el Señor que cayó como muerto a los pies del Señor. Fue tan impresionante la luz, la majestad, la gloria, el poder,
que Juan cae como muerto frente al Señor. Los capítulos 2 y 3, el Señor le sigue hablando a Juan y ahora dice a Juan, adviértele a las iglesias, dile las cosas que encuentro que están mal en cada una de ellas. Y habla a 7 congregaciones. De esas 7 congregaciones, 2 reciben del Señor el aliento. A todas las demás el Señor le dice, arrepiéntanse. Está mal esto, está mal aquello, está mal esto, han descuidado tal cosa, han dejado que doctrinas erradas entren a sus congregaciones. Y el Señor, después de dar cada una de estas advertencias a las iglesias, llama al pueblo, motiva a cada congregación a cambiar su actitud frente al Señor. Arrepiéntanse y al vencedor, a ese yo le daré. El que venza andará conmigo vestido de blanco. Ese estará en mi templo, ese paseará conmigo en el cielo. Y cuando termina el Señor de hacer eso, entonces en el capítulo 4, oye Juan una voz del cielo que le dice, sube acá. Y Juan recibe allá arriba en el cielo una visión especial, escúcheme bien, del Dios Todopoderoso. Su trono, su majestad, su gloria. Y entonces dice, y ve a los seres que están en el cielo adorando al Señor, rendidos, humillados. Reconocen la grandeza del Señor y frente a Dios se postran. Y después que pasa ese capítulo 4, entonces entra el capítulo 5, donde hay un momento donde Juan se siente en crisis en el cielo, porque se escucha una voz que dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de abrir los sellos? ¿Quién puede hacerlo? No hay nadie en la tierra, no hay nadie en los cielos. Y Juan empieza a llorar, y entonces, escucha lo que quiere decir un libro sellado en la antigüedad. Sellos impedían que una persona, no los sellitos que nosotros ponemos en las cartas hoy, sino eran unos sellos que se ponían con una laca especial y debían ser llevados a la persona que lo estaba enviando, a la persona que debía recibirlo, y cuando se rompían, entonces ese sello, ese documento era abierto al que lo leía. Mientras tanto era un misterio. Y en el cielo hay un libro que está en la mano del Todopoderoso. Y se está diciendo en el cielo, ¿quién puede abrir ese libro? ¿Quién puede desatar sus sellos? Y nadie podía, nadie se movía. Y Juan empieza a llorar. Y entonces dice la Biblia, alguien le dice a uno de los ancianos, no llores. Aquí está el león de la tribu de Judá, el cordero que venció y compró con su sangre a gente de todo pueblo, lengua, nación. Él va a abrir ese libro. Usted dijo gloria a Dios muy bajito. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es el Rey de Reyes tu Salvador? Pues déjame decirte que Él es el único que puede abrir el libro y desatar sus sellos. Y ahora en ese cuadro de gloria, de poder, de situaciones inimaginables, impensables para Juan, es que ocurre lo siguiente. El Cordero toma el libro y empieza a abrirlo. Y yo quiero que usted lea el versículo 5 y 6 conmigo. Por favor, escuche bien. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré. Y aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, yo quiero ahora usted lo lea conmigo, juntos. 1 litro. ¿De qué habla ahí? Trigo y cebada. Hay un decreto, hay un sello en el cielo que el Cordero de Dios ha roto. Y dice, en algunas versiones dice 2, una medida de trigo por 1 denario. El trigo y la cebada eran los granos que se usaban para el consumo diario, como usamos nosotros el trigo en el día de hoy.
No había un lugar en la tierra, ni hay un lugar en la tierra donde el trigo no se consuma. Es el grano preferido que Dios ha dejado para nuestra alimentación. Escúcheme bien, hermanos. Y en el cielo hay un momento donde el Cordero se levanta y rompe el tercer sello y dice: las personas tendrán que invertir su sueldo para comprar una medida escasa de trigo. ¿Usted está oyendo lo que dice aquí? Hemos llegado a ese momento. Y cuando, oiga, usted, la mayoría de los que está aquí no les gusta que eso se hable. Pero los noticieros me están diciendo que el trigo sobre la tierra, en la tierra, no es accesible a millones de personas hoy. Y me están diciendo los noticieros que los motines en el mundo se están aumentando, porque cuando los seres humanos tenemos hambre necesitamos comer. Nuestro país cercano, nuestro vecino, en nuestras fronteras hay motines. Las Naciones Unidas dicen: si los países, si los gobiernos no envían dinero rápido, millones de personas van a morir. La fecha es el 1 de mayo. Las Naciones Unidas dicen: nunca los graneros de trigo habían estado tan reducidos como ahora. Hermanos, ¿usted entiende lo que está pasando? Y el Señor nos vuelve a decir con aquella pregunta: ¿ustedes pueden decir cuándo va a subir el dólar o no? Pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Ustedes pueden invertir en la bolsa de valores dándose cuenta de los movimientos que hay en los negocios y no saben discernir este tiempo presente. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que así como en Jerusalén, en Israel, cuando Él llegó, no había atención a lo que Dios decía. Las personas no miraban lo que Dios decía, las personas no interpretaban lo que Dios decía. Ahora, donde tenemos una cantidad inmensa de información diciéndonos por todos los medios, hay una crisis mundial. Es necesario que la gente sienta compasión. Hay millones de personas que van a morir. Nosotros no vayamos a la palabra y entendamos qué está pasando. Escúcheme, hermano, hermana, amigo, amiga. Este es un tiempo para reflexionar. Este es un tiempo para evaluar nuestras vidas. Este es un tiempo para detenernos y empezar a decir: ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Estoy entendiendo lo que Dios me está revelando? El nerviosismo en la bolsa de valores, el descalabro en las finanzas, en la economía mundial, las carencias que hay, los grandes problemas del clima, los terremotos en todos los lugares, el aumento de la maldad, donde un niño de escuela primaria lleva 2 pistolas a su escuela y si no lo hubieran encontrado a tiempo en su mochila, hubiera hecho un desastre. ¿Qué está pasando en la tierra? Lo que está pasando es que los sellos se están abriendo. Porque a causa de la rebeldía del ser humano y su dureza de corazón, el solo buscar sus propios intereses y abandonar a Dios, hermanos, nunca puede ser beneficioso para nuestras vidas dejar a Dios de lado. Él nos hizo para estar en comunión con Él. Y el hecho de que el ser humano haya dicho: no necesitamos a Dios, nosotros podemos por nosotros mismos, ha traído el descalabro, ha traído la codicia, ha traído la insensibilidad frente a aquellos que tienen menos que nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere en este momento? El Señor quiere que tú y yo pensemos y meditemos. En 1 Crónicas capítulo 32, 12-32 dice: los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. En Eclesiastés 8:5 dice: el corazón del sabio entiende el tiempo y el modo. Expertos en discernir los tiempos. El corazón del sabio entiende el tiempo y la manera en que Dios lo está haciendo.
Yo apelo ahora a cada uno de ustedes. En el nombre del Señor estoy haciendo un llamado a ver si cada uno de nosotros hace una introversión ahora y se da cuenta dónde están mis intereses. En este tiempo donde Dios mueve las cosas, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me interesa? ¿En qué invierto el tiempo? ¿Cuál es mi actitud hacia los demás? Se necesita una reflexión espiritual. Se necesita que nosotros veamos si lo que está torcido en nuestras vidas llegó el momento de enderezarlo. Ustedes saben lo que decía Juan, quien fue enviado antes que Cristo llegara. Él decía, enderezad los caminos. Los valles sean levantados y las montañas, los montes, reduzcan su estatura. Los caminos rugosos sean aliviados. ¿Usted sabe de qué está hablando Juan? No eran caminos y veredas físicas. Estaba diciendo, es necesario que el comportamiento humano frente a la llegada del Mesías cambie de actitud. El que es duro de personalidad empieza a decir, necesito que Dios me cambie. El que es insensible es necesario que empiece a decir, es necesario que Dios ponga su sensibilidad en mí, su amor en mí, su compasión y su misericordia. Es necesario que el que se cree superior, vivimos en una sociedad llena de gente que se cree superior a los demás, que aplasta, que hace daño, que impone su voluntad, que quiere hacer solo lo que sus apetencias le dicen y no piensa en los demás ni el daño que hace a los demás. Así como Juan dijo aquella vez, es necesario que tú y yo entendamos, para bien de nuestras vidas, que todo orgullo, toda soberbia, toda altivez tiene que caer, aunque tú y yo seamos creyentes ya. Hay mucho orgullo en el pueblo de Dios. Y la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es necesario que tú y yo entendamos que es hora de que nuestro trato sea diferente. Es hora de que el que está apagado en su espíritu venga al Dios que dijo Juan, Él vendrá y los bautizará a ustedes con fuego. Es necesario que la apatía y la apatía espiritual y la indiferencia sean arrancadas de nuestras vidas. Es necesario que la comodidad en que vivimos sea desarticulada y caiga en el nombre de Jesús. Es necesario que tú y yo vengamos a los pies de Dios para que Él ponga en nosotros su santidad. Basta ya de nosotros caminar conforme a nuestros propios deseos, cuando Dios nos está diciendo, así como vino el Mesías y no lo conocieron, así mi iglesia padece, porque desoye mi conocimiento. ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estamos tú y yo? Cuántas de nuestras horas diarias? Yo no dije minutos, hermanos. Yo dije horas. ¿Cuántas de nuestras horas diarias son dedicadas para que Dios sea glorificado? Y no estoy diciendo con eso deja de trabajar. No. Si Dios no te ha llamado a dejar de trabajar, Él quiere que tú seas luz y sal ahí. Pero lo que haces, lo que hacemos, lo hacemos para que Él sea exaltado. Reconoce los que están al lado que llegó sal y luz a ese lugar. ¿Hacemos lo posible para que los demás conozcan al Señor? ¿O estamos solamente enclavados en la persecución de nuestros objetivos? Se nos olvidó. Y abra conmigo Amós capítulo 4 para que usted vea cómo termina ese capítulo. Aquel que leímos donde Dios repite una y otra vez, pero no se han vuelto a mí. En el versículo 12, el Señor dice así: por tanto así haré contigo, Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Podemos hacernos la pregunta en este momento, cada uno de nosotros: ¿estoy preparado o preparada para encontrarme con Dios?
con el Dios que me creó, con el Dios que es dueño de mi vida, con el Dios que tiene planes eternos para mí, pero no le he hecho caso. He vivido de espaldas a Él. Estoy preparado o preparada para verlo. Estoy preparado o preparada para escuchar lo que Él me va a decir. Puedo darle cuentas de lo que he hecho. Hermanos, preparémonos para encontrarnos con el Señor. Ahora, mientras nos preparamos, hay un mundo que necesita de nosotros. Frente a estas noticias y a esta realidad, ¿qué tú y yo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El segundo domingo que el Señor nos permitió entrar a su casa, Él dijo: presenten a la congregación a Betel como casa de bonanza, aprovisionamiento, casa de misericordia. Yo les voy a decir algo que el Señor nos está urgiendo a hacer. El Señor nos ha dicho, en la iglesia sabia reconoce las señales de los tiempos. La iglesia no es una idea en el vacío. La iglesia somos tú y yo, somos hijos de Dios. El Señor está diciendo, si tú y yo somos sabios, Él espera que tú y yo sepamos discernir las señales de los tiempos. Y nos está llamando a que hagamos un almacén. Escúchame bien lo que te estoy diciendo esta noche. Te lo estoy diciendo tal y como el Señor nos lo ha dicho. Un almacén para guardar, porque los días que vienen son difíciles. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a José que hiciera? 7 años de abundancia darían paso a 7 años de carencia. El Señor en su misericordia nos está diciendo: aprovisionense, porque vienen días malos. Ahora, ¿crees tú que es para nosotros eso? Es para dar testimonio al mundo de que Dios, en su compasión, aun cuando nosotros merecemos el castigo, Él está allí trayendo agua y salvación a los que lo necesitan. ¿Seremos tú y yo instrumentos de Dios en este tiempo? ¿Seremos tú y yo gente que se mueve en compasión frente a la miseria y la carencia humana? Hermanos, personas millonarias han dejado de serlo en un momento. Tú y yo no sabemos lo que mañana pasará. Lo que tú y yo sí debemos saber, que Dios sigue sentado en su trono. Y que Él tiene un plan y un propósito para su iglesia en este tiempo. Y que todo el que entienda que es parte de esa iglesia debe moverse a compasión. Tú y yo no podemos llevar un avión a Haití en este momento, que es nuestra Samaria. Pero tú y yo podemos orar desde ahora. Tú y yo podemos movernos a llevar un plato de comida a alguien que lo necesite. Tú y yo podemos pararnos en una esquina y tratar de consolar a gente que por el pecado y la maldad está distorsionada en su forma de pedir. Pero tú y yo tenemos que decirle lo que es la verdad. Tú y yo tenemos que enseñarle que el que recibe de gracia debe dar de gracia. ¿Estamos tú y yo haciendo la labor que Dios quiere? Hermanos, déjeme decirle de nuevo. Aquí estamos conscientes en el día de hoy de que en el cielo se dijo: se va a acabar el trigo en la tierra. Habrá carencia en la tierra. Entendemos que somos nosotros los que hemos llevado a Dios a que tenga que poner coto a la situación de descontrol que hay en la tierra. ¿Cuántos de nosotros llevaremos el amor y la misericordia? ¿Cuántos nos detendremos? Y como el samaritano diremos: hermanos, mire, yo no quiero que usted tenga miedo, yo quiero que usted sea sabio. Sería para mí absurdo, terrible, y Dios me castigaría si yo, sabiendo lo que va a ocurrir, no aviso. No cierre tus oídos esta noche. No diga: ¿para qué yo vine hoy aquí para que me hablaran de eso? Dale gloria a Dios de que estás aquí, estás oyendo eso, porque las advertencias de Dios son para librar nuestras vidas. Y es tiempo. Escúcheme, hermano. Este ayuno que vamos a hacer el sábado es porque Dios nos está urgiendo que removerá
tambaleará los cimientos de muchos para que en medio de su miseria acudan al Señor. Déjeme decirle de nuevo, lo que está pasando es un acto de misericordia. Para que la gente, al ver que el único que puede socorrerlos es Dios, vuelvan a Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que Dios nos está diciendo? Entonces movámonos nosotros a hacer. Y si hoy tú entras a tu casa y ves que en la nevera se está dañando algo, y si tú entras a tu closet y te das cuenta que tienes más ropa de la que debes, que hace mucho que no sacas nada para darle a nadie, que hemos engordado pero dejamos la ropa ahí para cuando rebajemos, es hora de empezar a hacer paquetes. Pero déjeme decirle cómo el Señor quiere que los hagamos. Escuche cómo el Señor nos dijo que quiere que lo hagamos. Que el que dé, aunque no sea algo nuevo, lo dé limpio. Y si tiene un descosido, lo cosa. Y si es un peluche que está sucio, lo lave. Para que aquel que lo reciba amor cuando usted lo entregue. El Señor no quiere que demos lo que nos sirve. Él quiere que demos como Él nos da. Hermanos, ¿cuántos en esta noche? Por un lado estamos listos para verlo, preparados. Y por otro lado estamos listos para llevar a otros lo que ellos necesitan saber en este tiempo. Yo no sé. Pero quizás tu mirada ha sido concéntrica hasta ahora. Mis problemas, lo que yo siento, lo que yo tengo, lo que me falta, lo que quisiera. Y te has olvidado de que la vida es más que eso. Que en algún lugar de este país, de Haití, del Caribe, que en algún lugar del mundo, hay personas que en este momento están literalmente muriendo por falta de comida. Que en este momento, en cualquier lugar de la tierra, hay personas que solo necesitan una sonrisa para no quitarse la vida. Que en este momento, en cualquier lugar del mundo, hay personas que necesitan que alguien los escuche solamente para saber que son importantes, que son seres humanos. Es la iglesia de Dios llamada a eso, tú y yo. Somos los llamados a hacer eso. Hermanos, empecemos a dar los cambios, a hacer los cambios que necesitamos. Y el que tenía mucho, dio, y el que tenía poco, dio. Y cada uno dio conforme a lo que Dios le había dado, pero dio con alegría. Yo quisiera en el nombre de Jesús que el Señor hiciera de esta congregación una congregación que alabe a Dios, para que se vaya la queja, se vaya el lamento, se vaya el no tengo, se vaya la amargura, porque Dios nos ha enriquecido grandemente. Todo lo que tenemos lo ha dado Él. No tenemos derecho a quejarnos, sino a dar de lo que Él nos ha dado. ¿Estará nuestro corazón sensible hoy? Yo pido que usted, por favor, incline su rostro delante de Dios y cierre sus ojos. Y yo te quiero hacer un llamado si tú no tienes a Jesucristo, si todavía no lo conoces como el Salvador de tu vida. Porque este tiempo es un tiempo difícil. La palabra de Dios es que Él vino para morir en tu lugar, en mi lugar, y darnos vida eterna. El amor del Señor es tan grande, es tan grande, es de tal manera que la única forma que tenía para expresarlo era muriendo en tu lugar, recibiendo el castigo. Es posible que no estés preparado para ver el rostro de Dios, para dar cuenta de lo que hiciste en la tierra. Esta noche es una noche para invitarte, una noche para decir:
Dios, yo acepto tu amor. Yo acepto que soy un pecador, una pecadora. No según mis ojos, sino según tú. Yo soy una persona que ha pecado contra ti. Y necesito, quiero, anhelo tu perdón. Quiero que tú traigas a mi vida limpieza, pureza, santidad. Te queremos invitar a que hagas esa decisión. Nadie puede salvarse a sí mismo. Solo Dios ha provisto la salvación por medio de Jesucristo. Hay mucha gente que entrará al lugar de tormento al final de su vida, porque sus esquemas en la tierra no le permitieron pensar que Jesús de Nazaret, fue dado por Dios para salvación de nuestras vidas. Esta noche es una noche de salvación. Tu vida el Señor la toca para cambios. Quizás estás aquí, eres la persona que algún día conoció a Jesucristo, pero tu vida ha sido seca espiritualmente. No ha habido progreso, no ha habido aumento de tu comunión con el Señor. Él no ha podido darte la vida abundante. El Señor dice a los fríos: los vomitaré de mi boca. Él quiere traer el fuego de Él a tu vida. Permíteselo al Señor. No lo dejes para después. Y hermanos míos, juntos, tú y yo, esta noche es una noche para afirmar nuestra fe, para dejar de estar mirando tanto hacia atrás, de ser fluctuantes, de no caminar en rectitud, de estar tan envuelto en los afanes que se agota el alma, se seque el espíritu. Si has desviado tus ojos del Señor, esta noche el Señor quiere que volvamos a Él. Hermanos, yo lo digo con todo el corazón. Miren, en el cielo todo está en movimiento. Hay una preparación. El Señor se apresta a sacar a sus hijos de la tierra. Él dijo: cuando ustedes vean que todas estas cosas pasen, sepan que yo estoy a la puerta. Él está a punto de sacarnos de aquí. ¿Estás preparado para ver su rostro? ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Cómo está tu relación con el Dios que te ama? ¿Cómo está la relación con tu pareja, con tu familia, tus hijos? ¿Cómo está tu relación con los que te sirven en tu negocio? ¿Cómo está el corazón? Lo has puesto delante de su altar y le has dicho: aquí estoy, Señor, que se haga en mí lo que tú quieres. O la mirada del ojo derecho está en el mundo y la otra está en el cielo. ¿Por cuánto tiempo lucharemos? ¿Por cuánto tiempo estaremos diciéndole al Señor: todavía no, espérate un momento? Es hora de venir al Señor. En el cielo todo está preparado para recibir a aquellos que vencieron. Arrepiéntete. Mira de dónde has caído. No es tiempo para justificarnos, sino tiempo para decir: yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Ya basta de pelear contigo, de luchar contra ti.